Bienvenido a COP Desarrollo. En este episodio de la serie Desarrollando Flappy Bird desde cero, abordaré la implementación de un aspecto crucial del juego, la detección de colisiones entre el pájaro y las tuberías, así como la creación y visualización del menú de Game Over, el cual contará con las opciones de reiniciar la partida y salir del juego. Antes de comenzar, me gustaría expresarte mi agradecimiento por tu apoyo al canal, por ver los vídeos y darle al like, así como por tu suscripción. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas si el contenido que publico es de tu agrado. La suscripción es gratuita y significa mucho para mí, ya que es una gran motivación para continuar creando contenido. En la descripción del vídeo encontrarás un enlace que conduce a los nuevos sprites que voy a utilizar en este tutorial. Una vez descargados, los descomprimo y los arrastro a la carpeta Sprites. Una vez listos los nuevos sprites, procederé a la creación del menú de Game Over del juego. Para ello, en la jerarquía haré clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto menú y en el menú seleccionaré UI y en el menú desplegable elegiré panel y le cambiaré por el nombre por menú Game Over. Con el objeto menú Game Over seleccionado, me dirijo al inspector, al componente imagen y hago clic con el botón izquierdo del ratón en el cuadro de la variable color. Esto abrirá una ventana con la paleta de colores. En esta ventana ajustaré el valor alfa del color a 0 para lograr que el panel Game Over sea transparente. Ahora me desplazo a la jerarquía y hago clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto menú Game Over y en el menú selecciono UI y en el menú desplegable selecciono imagen y le cambio el nombre por Game Over. Con el objeto Game Over seleccionado voy a arrastrar el Game Over del juego de la carpeta Sprite a la variable SourceImage del componente imagen. Continuaré anclando dicho objeto en la parte superior central de la pantalla. Para ello, en el componente ResTransform hago clic en el cuadro encargado de los anclajes y manteniendo la tecla Alt presionada, selecciono el cuadro superior del centro de la ventana emergente. De esta manera anclaré la imagen en la parte superior de la pantalla. A continuación, procederé a ajustar la altura del objeto modificando el valor del eje Y a -400. Posteriormente realizaré cambios en las dimensiones de la imagen, aumentando el ancho en 800 y el alto en 250. Ahora procederé a crear un botón que permita reiniciar el juego al ser pulsado. Para ello, me desplazo a la jerarquía y haré clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto menú Game Over. En el menú selecciono UI y en el menú desplegable Button TouchMesh Pro y le cambio el nombre por reiniciar. Una vez creado el objeto reiniciar, procederé a eliminar su objeto hijo TouchMesh Pro. En lugar de utilizar texto, utilizaré una imagen para representar el botón. De esta manera se creará una interfaz visual más atractiva y coherente con el diseño general del juego. Así que voy aquí y elimino el TouchMesh Pro. Selecciono el objeto reiniciar y voy a arrastrar el botón reiniciar de la carpeta Sprites a la variable SourceImage del componente imagen. A continuación, procederé a ajustar la altura del objeto modificando el valor en el eje Y a -400 y su posición en el eje X a -250. Posteriormente, realizaré cambios en las dimensiones de la imagen, aumentando el ancho a 450 y el alto a 250. Continuaré creando un botón que permita salir del juego al ser pulsado. Para ello, me desplazaré a la jerarquía y haré clic con el botón derecho del ratón en el menú Game Over. En el menú seleccionaré UI y en el menú desplegable nuevamente botón TouchMesh Pro. Cambiaré el nombre por salir y eliminaré igualmente el TouchMesh Pro hijo del botón salir. Con el objeto salir seleccionado, voy a arrastrar el botón salir de la carpeta Sprites a la variable SourceImage del componente imagen. A continuación, procederé a ajustar la altura del objeto modificando el valor en el eje Y a -400 y su posición en el eje X a 250. Posteriormente realizaré cambios en las dimensiones de la imagen, aumentando el ancho a 450 y el alto a 250.
Tras esto, procederé a ocultar el menú Game Over hasta que sea necesario mostrarlo en pantalla. Para lograr esto, seleccionaré el objeto menú Game Over y en el inspector desmarcaré la casilla junto a su nombre. De esta manera el objeto menú Game Over y todos los elementos que dependen de él permanecerán ocultos hasta que se requiera su visualización. Selecciono el menú Game Over y desmarco. Con esto ya está listo el menú Game Over y me voy a poner con el código. Abriré el script control pájaro en mi editor de código y ajustaré el tamaño de fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. Voy a usar el método onColliderEnters 2D para comprobar las colisiones del pájaro en el entorno. Y en caso de que el objeto pájaro colisione con algún objeto del escenario, voy a proceder a mostrar la pantalla Game Over y parar todas las mecánicas del juego. Así que voy aquí y pongo private void onCollisionEnters 2D. Dentro del bloque del código del método onCollisionEnters 2D, procederé a desactivar el movimiento del objeto pájaro. Para lograrlo, estableceré la velocidad del componente RigidBody del objeto pájaro a 0, tanto en el eje vertical como en el horizontal. De este modo, el objeto pájaro dejará de moverse y permanecerá estático en el lugar donde se produjo la colisión. Así que pongo rb pájaro.velocity es igual a new vector 2, 0 para el eje vertical, 0 para el eje horizontal. Para que el objeto pájaro ya no se vea afectado por la gravedad, voy a asignarle valor 0 nuevamente a la variable GravityScale del RigidBody 2D del objeto pájaro. Para ello pongo rb pájaro.GravityScale igual a 0. Por último, invocaré al método pararJuego, que se encontrará en el script menú de control. Para acceder a dicho método escribiré controlmenú.instancia.pararJuego, donde controlmenú es el nombre del script al que quiero acceder, instancia es la instancia del script que hemos creado anteriormente y pararJuego es el método que quiero invocar. Así que pongo controlmenú.instancia.pararJuego. Abriré el script control tuberías en mi editor de código y ajustaré el tamaño de fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. En este script realizaré una modificación en el movimiento de las tuberías para que solo se realice cuando el juego esté activo. Actualmente el movimiento de las tuberías se realiza en cada iteración del método update, independientemente del estado del juego. Para solucionar esto, encapsularé todo el código del método update dentro de un bloque condicional if, que comprobará si el valor de la variable juego iniciado es igual a true. Si se cumple esta condición, se procederá a mover las tuberías, indicando que el juego está activo. Así que voy aquí, pongo if, entre paréntesis, controlmenú.instancia.juego iniciado. Pongo todo este código. Abriré el script control de tuberías en mi editor de código y ajustaré el tamaño de fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. Voy a modificar este script para detener la generación de tuberías una vez que el juego se haya detenido. Para lograr esto, utilizaré una estructura condicional if que comprobará si el valor de las variables juego iniciado y generador parado son falso. Para negar el valor de cada variable, utilizaré el operador de negación, que es admiración hacia abajo, delante de cada una de ellas. De esta manera, cuando ambas variables sean falsas, la condición se evaluará como verdadera y se ejecutará el bloque de código dentro del if. Así que voy aquí y pongo if, entre paréntesis, el símbolo de negación, controlmenú.instancia.juego iniciado, doble ampersand, el operador de negación, generador parado. Dentro del bloque de código de la estructura condicional if, procederé a detener el método invokeRepeating para evitar la generación continua de tuberías. Utilizaré el método cancelInvoke, el cual se encargará de detener la creación de tuberías cada 3 segundos, así que cancelInvoke. Abriré el script control de menú en mi editor de código y ajustaré el tamaño de fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. Lo primero que voy a hacer es crear una variable privada de tipo GameObject llamada panelGameOver. Esta variable almacenará el objeto menú GameOver y lo utilizaré para activar o desactivar este objeto según corresponda.
Como desea acceder a esta variable privada desde el inspector de Unity, le agregaré el atributo SerializedField delante. Este atributo permite que las variables privadas se muestren en el inspector de Unity. Así que voy aquí, pongo SerializedField, private, GameObject, panel, game, over. A continuación, procederé a crear un nuevo método público al que denominaré parar juego. Voy aquí, pongo public void parar juego. Dentro del bloque del código del método parar juego, voy a asignar el valor false a la variable juego iniciado, con el fin de detener el movimiento de los elementos del juego. Así que pongo juego iniciado igual a false. Posteriormente procederé a mostrar en pantalla el objeto menú GameOver debido a la colisión y a la muerte del pájaro. Para lograr esto, emplearé el método setActive del objeto panel GameOver, estableciendo el parámetro en true con el fin de activar dicho objeto y mostrar el menú de fin del juego. Así que voy aquí, pongo panel GameOver.setActive true. Una vez terminado el código, regreso a Unity. Una vez en Unity, selecciono el objeto menú y podrás observar que en el inspector se muestra la variable panel GameOver a la que le añadí el atributo SerializedField. Es necesario asignar el objeto menú GameOver a esta variable para poder modificar su comportamiento desde el código cuando sea necesario. Así que selecciono el objeto menú GameOver y lo arrastro a la variable panel GameOver. Si ahora ejecuto el programa, cuando el pájaro colisione con algún objeto, el juego se detendrá y se mostrará el menú GameOver. En el próximo vídeo de la serie Desarrollando Flappy Bird desde cero, implementaré la funcionalidad de los botones del menú GameOver, permitiendo reiniciar la partida o salir del juego. Este vídeo marcará el final de la serie. Con esto concluyo el vídeo de hoy. Agradezco tu atención y espero contar con tu presencia en los próximos vídeos. No olvides ponerme en comentarios qué te ha parecido el tutorial y cualquier sugerencia para mejorar en futuros vídeos.